Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda su amiga Alma Moronati, presidenta de lo que es la Comunidad Planetaria y bueno, ahorita en ausencia de mi compañero Fernando Correa, que es el vicepresidente, pero vamos a hacer una pequeña entrevista. Él va a estar en una siguiente entrevista que vamos a realizar con nuestra gran invitada, amiga y colaboradora desde Argentina, Luz Mari López. Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches hasta Argentina. Muy buenas noches, aquí desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, con todo gusto desde nuestro Centro de Informes OVNI. Agradecida, complacida por la convocatoria, por el invitarnos a este espacio, Alma. Mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Nosotros te agradecemos que hayas aceptado esta invitación para esta entrevista. De verdad que nos interesa mucho conocer lo que tú realizas como investigadora allá en Argentina, todos estos trabajos, investigaciones, y que bueno, por ahí sabemos que tienes tu centro de informes OVNI y que están cumpliendo su 35 aniversario. Por ahí me enteré. Muchísimas felicidades por todos esos años de trabajo. Platícanos un poquito acerca de esto, Luz Marí. Bueno, como bien dices, nuestra base de tarea es el Centro de Informes OVNI por estos años. Hace 35 años se sucedió un hecho muy importante dentro de la casuística OVNI en Capilla del Monte. Ese caso que le llaman el caso La Huella del Pajarillo hizo posible, dio por consecuencia que Capilla del Monte cambiara su historia como ciudad, como pueblo que era, pueblo serrano, y se convirtiera en la meca del turismo ufológico por estos tiempos. A partir de ese caso de La Huella del Pajarillo que cambió la vida de Capilla del Monte, también le cambió la vida de un hombre que se llama Jorge Suárez. Él fue mi compañero, yo lo conocí 6 años después de que había pasado toda esta historia fascinante del caso. Y él, en el momento en que se encuentra con todo este tema, ajeno de que era real, porque lo tenía como dentro de la ciencia ficción, le dio como, entre tantas situaciones personales, le dio la idea de hacer un programa de radio. Es en ese aniversario que estamos, el programa de radio se llama Alternativa Extraterrestre. Sabemos que es el único programa, y puedo estar equivocada, pero por lo que he leído, no. Es el único programa que lleva 35 años en emisión ininterrumpida de habla hispana, y casi podríamos decir que en Europa el programa que le lleva ahí, o sea, nosotros vamos como pisando los talones a un programa también reconocidísimo y que nosotros respetamos mucho, como es el de Espacio en Blanco. Así que sí, estamos de aniversario del programa radial Alternativa Extraterrestre, que se convirtió en el órgano de difusión de nuestra tarea como Centro de Informes OVNI, y que, bueno, nos ha traído más que satisfacciones, y este año es muy emotivo porque pues uno nunca piensa que va a llegar a un número como este, ¿no, Alma? Efectivamente. Y yo te entiendo porque precisamente, y la intención de esta entrevista también es, pues, compartir, ¿no? Acá en México, nosotros, Fernando Correa, nuestro compañero investigador, y tu servidora, con otros compañeros investigadores, pues igual hemos creado lo que es la Comunidad Planetaria de Investigación de Vida Extraterrestre aquí en México. Nosotros llevamos apenas 2 años y pues aunque es poquito, pero sí hemos tenido una gran satisfacción porque estamos trabajando en equipo, estamos realizando algunos eventos, estamos realizando pues investigaciones de campo, y que pues queremos que no nada más se quede en México, ¿no? Queremos compartirlas con nuestros hermanos, con ustedes, y que pues obviamente ustedes también nos compartan pues todas las experiencias. Y ustedes ya con 35 años de trayectoria, de investigaciones, de casos, pues la verdad es que nuestros respetos para ustedes, Luz Mari. De verdad que sabemos que pues, esta profesión que tenemos nosotros a veces es muy criticada,
no comprendida, pero pues ahí estamos a pie del cañón y pues es hermoso todos estos casos que de repente cada uno en sus trincheras le toca realizar, ¿no? Investigar. Y yo Así creo que es. ustedes tienen bastantísimo que compartir. Nos gustaría conocer alguno que otro caso, a lo mejor el que más te pareciera a ti importante, el que te haya llamado mucho la atención, el con el que a lo mejor te identifiques. ¿Nos podrías platicar de algún caso en especial? Bueno, definitivamente el caso de la huella del pajarillo tiene que ser el número uno, ya que es gracias a ese caso que se sucedió en esta zona geográfica de Argentina que nos tiene trabajando en esta tarea. Como bien dices, el trabajo de ya sea de investigación, en otro punto el de divulgación, el de difusión, cuando uno es comprometido con la temática, lleva por consecuencia que por ahí no sea el más escuchado o el más respetado, porque a veces se mezcla todo porque hay un marco de confusión en la temática, ya que hay otra forma de presentar el tema que es desde lo ridículo. Entonces, el caso de la huella del pajarillo es el número uno para nosotros, un hecho que se sucedió en el año 86, el 9 de enero del 86, pleno verano de esta zona geográfica, y un niño de 12 años es el testigo, el testimonio que más sobrevoló la prensa nacional e internacional, que está en el marco de la investigación tanto de los investigadores de Argentina como de otras partes del planeta, es el niño el que motiva a encontrar un testimonio fiel. Ese niño hoy es un padre de familia, tiene una familia, trabaja como cualquier otra persona y está totalmente alejado de la temática. Hablando con él hace apenas unos 9 años, nos alcanzó muy amablemente su testimonio tan cercano como él cuando era niño y con una fidelidad en su sentir inclusive a cuando era niño. ¿Por qué? Porque para él realmente fue un hecho interesante, pero que no le tocó como le tocaría a otros. Es decir, él no por ello cambió su vida, ni le llamó la atención, ni no fue nada más sino el avistamiento de esa luz roja, como con luces, y que al otro día, junto con su tío, estuvieron caminando el lugar donde había dejado una mancha de 120 por 70 metros. Esto fue noticia a razón de que Jorge Suárez, a 4 o 5 días de haber escuchado, de haberse vivido la experiencia, escucha el testimonio de Gabriel Gómez y él lo transmite a una radio local, lo que provoca que Telam tome la noticia y esto sea conocido en el mundo. A partir al día siguiente, ya en su mesa de trabajo, Jorge, que era secretario de gobierno de la municipalidad, inmediatamente tiene un llamado de Estados Unidos y así comienza una gran trayectoria que él nunca pensó ni imaginó. Caso La huella del pajarillo tiene una fase que es la primera, el testimonio y la mancha de 120 sobre una ladera de 120 por 70, un óvalo, sobre una ladera de la Sierra del Pajarillo. A eso le llamó Jorge la primera fase, o los investigadores. Y la segunda fase es que año y medio después de que ya había crecido la vegetación en ese lugar, se incendia toda la sierra. Es muy común en los meses de agosto los incendios forestales, y se incendió toda la sierra, pero el fuego no ingresó a esta zona, a ese mismo círculo, a ese mismo óvalo donde alguna vez había sido una mancha. Esto provocó más asombro todavía dentro del ámbito investigativo, porque al día siguiente fue Jorge Suárez con un periodista de Radio Nacional de Córdoba y la vegetación quemaba. No se entendía qué era lo que había evitado que el fuego ingresara.
Luego en el año 99, y de alguna manera responde lo que muchos se preguntan, fuimos con un radiestesista y dio como resultado de que allí había todavía implantado en ese lugar un ámbito magnético diferente al de la zona, lo que los investigadores tranquilamente especulan de que allí todavía está anclado a haciendo efecto campana ese magnetismo que evitó que el fuego ingresara. El caso es rico, es extenso, nosotros tenemos el dossier de investigación de todo el caso y es tan importante que en 3 horas hay que explicarlo. Es un caso que está dentro de la casuística OVNI como un caso catálogo, entendiendo que en esa época hablamos de huellas en diferentes partes del planeta. Y de acuerdo a los estudios hechos por otros investigadores, todo indicaría que sería la única huella de ese tamaño capaz, y ahí están los agregados que hoy todavía lo estamos viviendo, el cambio de una población que en menos de 10 años ya tenía duplicada su población y que había ya encarado como sociedad un destino industrial, económico como es el turismo. Hoy tan apetecido y hoy que tantas localidades están queriéndose inventar, ya que pues el fenómeno se sigue dando en este lugar. Yo te podría relatar más casos, acá hubo otro más que en el marco de la línea de huellas, al año y medio, 2 años después de la huella del pajarillo, y en la zona muchos más no. Hay otros casos que a mí me parecen súper fascinantes, que he podido caminar con testimonios de gente en vivo, como es el caso de Bariloche aquí en Argentina, como es el caso de Anolaima en Colombia, y tantísimos otros casos que hacen, como digo, acá en nuestra sala del CIO, hace parte de esa gran bitácora de investigadores que hipotecaron su vida y nos han dejado como legado para hacer un análisis frío, lento, pausado, y no ir tan rápido para ir por ahí diciendo que tantas cosas que decimos sin saber, ¿no? Efectivamente, pues fíjate qué interesante este caso. Y comentabas que recién entrevistaron a este niño que ahora ya es un adulto. ¿Qué secuelas quedó él? ¿Tiene algún recuerdo todavía? ¿No quiere hablar del caso? Él se acercó al objeto mucho, no tuvo tanto acercamiento. ¿Qué fue lo que pasó desde que tuvo ese contacto o que vio ese platillo o esa esfera o ese objeto hasta el momento actual? Mira, lo interesante del encuentro con Gabriel es que él se mantiene muy lejano del fenómeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a él no le interesa el tema y lo que él vio lo expresa como un cordobés de raza de la zona, lugareño. Yo vi una luz, yo qué sé qué es eso. Con esta expresión no le da importancia. De pronto vinieron y no sé, encerraron ahí todo y lo cuenta como una anécdota. No es para él un motivo como pasa a veces, y por eso es que nos llaman locos, porque es que a veces el mismo testigo se convierte en un peliculero, en un personaje que agrega, en un personaje que decora, o en un personaje que se cree que es el elegido, o en un personaje que es el contactado. Y aquí y entiendo que cuando uno está frente a un caso y tiene al testigo en vida, da cuenta que uno puede percibir tranquilamente si ese personaje realmente está contando lo que vio o está decorando ya la película. Entonces, en el momento en que yo escuché a Gabriel, me pareció primero muy sugerente para el caso de la investigación, que él me regala más seriedad al caso
porque él no le agrega nada a lo que alguna vez dijo y era un niño. Por otro lado, no le da la importancia que otros pretenden que este tema debe tener, porque lo toma como algo natural. Cuando él se recrea en el relato, él da cuenta que estuvo ante un hecho importante, pero para él no lo fue, porque él no se puso como un protagonista, sino lo deja como un hecho más. Hay que reconocer que, y él lo planteaba, de que para la abuela esta era la luz mala. Para ellos no existen los ovnis. Para ellos, en esa cultura, en ese modo de vida que tenían en aquella época, eran luz mala. La luz mala le tenían miedo. Es lo mismo que hoy vemos como luces, pero que hoy le damos nombre como de ovnis y ya le ponemos el dibujo de plato volador, mientras que en aquella época ellos era algo desconocido y en eso desconocido respeto. No miren porque te puede hacer daño. Es estableciendo este orden en el análisis de la persona hoy ya grande, me recuerda cuando Héctor Antonio Pico, lo investigó al niño y él lo dijo varias veces en Alternativa Extraterrestre y lo dijo en sus cuadros de investigación. Es un niño creíble, es un niño que no imaginó y es un niño que contó lo que vio. Creo que con esto te doy como elementos para, no solamente del caso como tal, sino del cómo a veces cuando uno está haciendo y queriendo leer el testigo, no hay que darle demasiado tono porque eso puede producir una manifestación ante la temática no en el correcto lugar, que no es necesario porque el tema como tal, la realidad extraterrestre, desde nuestro centro de informes OVNI, lo damos como algo natural, ¿sí? No tiene una connotación magnífica, ni tampoco sensacionalista, ni tampoco dentro de ninguna línea ni conspiranoica, ni espiritual, ni contactista. Acá tiene un contexto más humano. El niño vio eso, listo. No, pues qué excelente, porque tienes mucha razón, ¿no? Muchas veces, tanto la gente que tiene estos eventos como los investigadores le dan mucho sensacionalismo. Dijiste la palabra correcta, sensacionalismo. Entonces, si de por sí, cuando se investigan este tipo de casos que son reales, la gente nos tira mucho pues de a locos, ¿no? Ahora, si le metemos más sensacionalismo, pues imagínate a dónde vamos a llegar, lamentablemente. Y lamentablemente muchos investigadores sí se van por ese rumbo, ¿no? Por los sensacionalistas, por los conspiranoicos, por meterle cosas que realmente no se le deberían de meter al caso, al fenómeno. Entonces, yo considero que pues lo que ustedes hacen aquí en Centro de Informes OVNI, pues es, como dices tú, más humano, es el lado científico, sin meterte tanto en conspiraciones y sensacionalismo y contacto y todo este tipo de rollos, ¿no? Y pues yo la verdad, pues, híjole, los felicitamos demasiado porque es un gran esfuerzo, nosotros sabemos lo que significa presentar los casos con las mejores y posibles evidencias que se puedan tener. De verdad es un buen trabajo lo que ustedes han estado presentando y haciendo a lo largo de pues estos 35 años. Y bueno, me gustaría ver si nos puedes compartir otro caso que también te haya parecido a lo largo de estos 35 años, pues igual a lo mejor con pruebas, con evidencias, o que tengas el testimonio, o que te haya sorprendido aparte de este caso, porque este caso es sorprendente realmente. Sí, Pero sí, sí. nos gustaría escuchar algún otro caso más que te haya llamado más la atención. Cuando me hacen una pregunta de este estilo, yo lamento que por ahí se esté buscando un caso de los que tanto se nombran y que tanto se leen en las redes.
más en estos tiempos, ¿no? Hubo un tiempo en donde esos casos estaban en cuadros estancos de investigaciones o de congresos o de debates. Hoy por hoy, estos mismos casos que en algún momento en la década de los 70, de los 80 eran casos de catálogo, se han convertido como en un repite y copia y pegue de todo lo mismo de lo mismo. Dicho esto, a mí en lo personal me acompaña un caso que yo vivo constantemente, que es el mío. Haber entrado en esta temática no ha sido por un interés propio, el tema OVNI no fue lo que me trajo acá, y hablar de ovnis y de extraterrestres no ha sido una elección propia mía. En el año 92, saliendo de Colombia, haciendo un trabajo de investigación, llego a Buenos Aires, en donde iba a ser la puesta en marcha. No se dio, las cosas empezaron a dar un giro muy particular y termino haciendo un ayuno porque soy muy exigente a la hora de resolver mis tareas, mis propósitos, queriendo saber por qué había pasado eso y por qué no podía terminar mi proyecto. Yo no quería volver a Colombia sin haber desarrollado todo el proyecto. El tema es que a los 9 días de ayuno, en el noveno día, me despierto con un sueño muy vivido, pero no es un sueño como tal, sino que yo siento que en ese día, esa noche, yo no estuve ahí. Dibujo todo el sueño, lo escribo todo, está escrito en un libro que escribió Jorge Suárez, obviamente porque yo llego a su vida gracias a ese sueño y yo llego a Capilla del Monte por ese sueño. Entre tanta información que había un croquis y un punto, el croquis y en el centro un punto. Con la señora que estoy viviendo ahí, comentándole que yo no había estado esa noche ahí, me dice que dibuje todo el sueño, yo lo traslado a papel y ella cuando ve este croquis, que es lo que más le llama la atención de todo lo que yo escribí, el croquis me alcanza un libro, abre una página donde hay una localización, está Argentina y en el centro de Argentina está este croquis que yo había dibujado. Debo decir que yo no conocía la división política de Argentina, la única que tenía en mi cabeza era la división política de Colombia, y si bien parecía uno, pero es más gordo, que tenía algo estrangulado en el centro, este era perfecto, más estilizado y era la provincia de Córdoba. El punto se discutió con la señora, yo le digo, me están mandando a Córdoba, porque algo que también recuerdo del sueño es que fue imperativo, ahí tienes que ir. Es decir, yo cuando me levanté estaba convencida que ahí tenía que ir. Entonces me dice ella, no, te están mandando a Capilla del Monte. Y le digo, pero ¿por qué Capilla del Monte? Entonces me dice, léete ese libro y lo vas a entender. El libro se llama Luces sobre el Uritorco de Jorge Suárez. Yo no conocía a Jorge, no conocía a Capilla del Monte, no tenía ni la mínima idea del tema OVNI, y cuando leo ese libro, que lo leo en 2 horas, yo digo, pero ¿qué tiene que ver el tema OVNI conmigo? Yo soy arquitecta, estoy buscando, estoy en otra, y causalidad, que es lo que más es como el motor de todo esto, es que en un capítulo que él escribe en ese libro, se llama Contacto Programado, menciona a un arquitecto y mi cabeza, pensando en que era por la arquitectura, capta esa idea, me la llevo a la cabeza y digo, no, es que tengo que encontrarme con ese arquitecto para hacer mi proyecto. Lejos de la realidad. Ahí comienza una historia que yo todavía sigo viviendo, la sigo investigando, yo me he convertido en mi propia investigadora porque quiero saber de qué se trata todo esto, a la vez de que haber encontrado a Jorge, haber encontrado este tema, haber encontrado este proyecto que nace de mí, porque soy docente también, y le digo a Jorge, no, Jorgito, tú tienes que hacer un centro de informes OVNI, a ti te vienen a buscar muchos aquí, y tiene que haber un espacio para que tú puedas hacer la tarea. Más allá de todo eso, que obviamente hace al caso, esto para mí es un compromiso conmigo misma. Por eso será que me es difícil fanatizarme con la temática o vincularme con alguna de las tantas líneas que se han generado en este estudio de los ovnis, porque entiendo que pasa más por lo humano,
pasa por mí. Yo soy humana y a mí alguien en ese sueño me dijo que viniera acá y fue muy atinado porque Jorge Suárez estaba necesitando a alguien que lo acompañara en esta tarea. Discúlpame, no es lo común, pero no puedo dejar de decir la verdad. Y la verdad es que este caso para mí es más que urgente dentro de lo que hace al tema, ¿no? A todos estos temas. Y después, si quiero descolgarme entre tantos y tantos otros casos de ovnis que uno ha podido leer, acompañar, estuve muy de cerca de un caso que que está en el marco de los círculos de las cosechas, de los agrogramas. Estuvimos haciendo el seguimiento muy de cerca de un caso en la provincia de Córdoba y tengo otro caso que también pude estar con el investigador, el señor Forero, Miguel Forero, en Colombia, que estuvo muy de cerca de la investigación de un caso allí en Anolaima, en una zona de Bogotá, de Colombia, perdón. Y podría relatar, y me gusta más entretenerme en esos casos que salen de lo que todo el mundo hoy habla, ¿no? Porque no salimos de Roswell, que definitivamente es el evento, como lo es la huella del pajarillo. Está en Argentina el caso Polanco, que es el evento, pero hay otros más. Está el caso Manises, que es el evento en España, pero se descuelga una cantidad de casos en España importantes, y así si voy caminando Perú, Norteamérica, cada país está tan rico de casos, Alma, que es un despropósito quedar no solamente en uno, que puede acompañar, pero el ejercicio de ir viendo casos y casos y casos y casos evidentes, contados desde testimonios que van lejos de pensar o mejor, de interpretar o especular, es muy rica la casuística ovni, Alma. Efectivamente, y como ahora sí que te agradecemos, como bien dices tú, son tantos los casos y casi siempre nos vamos a todos los conocidos, ¿no? Pero a muchos nos pasa como en tu caso, o sea, muchos estamos aquí precisamente porque cada uno tenemos nuestro propio caso, ¿no? De repente así sucede, que llegamos a todo esto de la investigación porque algo nos pasó, algo nos sucedió y todavía a estas alturas del partido todavía seguimos investigando nuestro propio caso. Y pues te agradecemos que nos hayas contado tu experiencia, es muy rica, es muy nutritiva. Yo creo que muchos se van a identificar contigo porque precisamente a veces los sueños nos dicen muchas cosas. A veces no sabemos interpretar bien los sueños, pero los sueños nos llevan a un camino y cuando nos damos cuenta ya llegamos a ese camino, ¿no? Entonces hay que estar buscando por qué, para qué, cuál es el motivo. Y creo que tú todavía pues sigues buscando o creo que ya lo encontraste, ¿verdad? Tu motivo. Pero pues muchísimas gracias por compartirnos tu caso, de verdad, es impresionante. Luz Mari, ustedes como Centro de Informes OVNI, aparte de las investigaciones de campo, ¿realizan algún otro evento? Bueno, nosotros como Centro de Informes OVNI en realidad nace en la intención de resolver una necesidad turística. A razón de tanto turista que viene a Capilla del Monte desde el año 86, imagínate que las estadísticas arrojan, hechas por mismo Jorge, que tenía el área de turismo, 400 personas ascendían al Cerro Uritorco por año, y de la noche a la mañana 100.000 personas suben al Cerro Uritorco por año. Ya la estadística indica que había mucho interés y sigue habiéndolo, esto es exponencial. Estamos en plena pandemia, un evento único en el planeta como le puede tocar a cualquiera, y Capilla del Monte está siendo visitada por turistas. Hoy tenemos un fin de semana en donde hay un gran porcentaje de turismo en la zona. Entonces, este centro de informes OVNI, yo
cuando llego y lo conozco a Suárez, buscaban, no había un espacio. Jorge, tú tienes que estar en un lugarcito donde puedas recibir al turista. Así nace esta idea del Centro de Informes OVNI y provoca, en principio, hacer docencia, porque teníamos todo el contenido que Jorge ya había recibido en casi 10 años cuando se abre esto, y todo ese contenido había que volcarlo a manera docente, no dando letra o dando ideas a la gente para que se quede con la idea que nosotros damos, no, dándole documentación para que piense por sí mismo. Inmediatamente de que nace el Centro de Informes OVNI, le pregunto a Jorgito, a ver, ¿a ti qué te gustaría? ¿Cuál sería tu sueño? Hablando de sueños, pero estos sueños, ¿no? De propósitos, ¿qué queremos? Y entonces él me dice, hacer un congreso. Le digo, listo, vamos por el congreso. A partir del primer congreso que se hizo en Capilla del Monte, en donde trajimos los 5 directores de las revistas de España, un chileno, un mexicano que en ese momento era el representante de la televisión y nos acompañó por varios congresos de la televisión mexicana de Jaime Maussan, un representante de allí, vinieron 2 de Estados Unidos, vino Álvarez López, un físico cordobés, un panel de excelencia. A partir de ese momento, eso nos picó el bichito y hasta hace 3 años hicimos 20 congresos en Argentina, 15 en Colombia, que nos provocó una gran cantidad de contenidos. Alma, tú puedes imaginarte durante 20 años en esta sala que ves aquí atrás, mesas de desayunos, almuerzos, invitados, panelistas, asistentes, eh, compartiendo, dibujando, hablando en todo el ambiente del tema. Bueno, fue súper rico y yo tuve la fortuna de poder estar con ellos, aun cuando no me haya tomado con la foto con ningún famoso, porque yo les servía el cafecito, les servía el huevito, les ponía el agüita en la mesa de la presentación, toda la organización estaba a mi cargo y tuve la oportunidad de escucharlos y de vivirlos. Es decir, que yo en este momento me siento afortunada porque escuché todos los libritos, todos. Es decir, no escuché uno, los escuché a todos. Y eso te da una magnífica lectura de la temática en todo su contexto. Esta es una de las actividades que tiene el Centro de Informes OVNI, además del programa Alternativa Extraterrestre, además del programa OVNI Destino Final, que es un programa de televisión, además de atender la web y hoy las redes sociales y un sinnúmero de actividades que hacen al hecho doméstico, que no deja de ser el atender los medios de comunicación y poder resolverme con cada uno de los investigadores de la temática en el planeta. Entonces, las actividades son variadas y todas en el contexto de la temática. El Centro de Informes OVNI. ¿Cómo? Se cortó, a ver. Verdad, esto es para que todos los compañeros investigadores pues vean que sí se puede, que hay que trabajar mucho, pero bueno, de verdad yo pues a nombre de la comunidad planetaria les mandamos un abrazo, una felicitación, pues queremos estar en contacto con ustedes para estar compartiendo los casos, ¿no? Todas las investigaciones, todas las evidencias que hay acá en México, compartirlas con ustedes y que pues obviamente también ustedes nos puedan compartir para enriquecernos en toda esta cuestión, porque sabemos que en todos lados el fenómeno está a todo lo que, o sea, sí hay casos reales, sí hay evidencias y pues hay que compartir, hay que darlas a conocer científicamente y lógicamente, más que nada.
Así que, pues Luz, muchísimas gracias por esta entrevista. Por ahí te vamos a pedir que nos otorgues una segunda entrevista donde pueda estar precisamente Fernando con nosotros y pues vamos a sacar por ahí otros más temas. De verdad, yo quiero agradecerte mucho, Luz, que hayas pues aceptado darnos esta pequeña entrevista para Cepide. ¿Algo que quieras comentar para la gente que nos está viendo o nos va a ver en diferido? Bien, Alma, primero que nada y agradecer a Fernando, a ti, Alma, porque estamos convencidos que sí, el debate hay que mantenerlo, que el compartir es una forma de poder entender que no hay uno, sino que hay miles. Y por otro lado, el hecho de vincular instituciones en el respeto de las diferencias, porque podemos tener diferencias en la puesta en marcha, pero el punto central es poder abrir el debate en un tema tan difícil a veces y tan complicado que lo hacemos a veces los seres humanos. Así que agradecida plenamente a la convocatoria, a esta, yo lo siento como una conversación en un tema que nos encanta tanto a ustedes como a nosotros. Y a toda la gente que los sigue, a la gente que se suma a esta comunidad planetaria que ustedes han formalizado, bueno, también agradecerles porque yo entiendo que la gente que escucha es la que nos inspira. Cada persona que entra a nuestra sala del CIO con una pregunta, a mí me obliga a estar informada, porque si yo no le puedo responder en ese momento, estoy obligada a conducirme para poder tener una respuesta. Y que la respuesta no es para alivianar la búsqueda del otro, sino al contrario, invitarlo a inspirarlo a que busque, porque la respuesta es una lleva a la otra, ¿no? Una pregunta lleva a la otra. Que no dejen de preguntar, porque eso es lo que también obviamente nos inspira a seguir en la tarea. Y bueno, que gracias por también ponerse en frecuencia con este espacio. Muchísimas gracias, Alma, y para cuando dispongan, por aquí estoy. Pues muchísimas gracias, Luz Mari, de verdad te agradecemos. Gran invitada de que tenemos aquí en Comunidad Planetaria. De verdad es un honor platicar contigo. Ay, tan Muchísimas linda. gracias a nombre de Comunidad Planetaria. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Esperen la próxima parte, la segunda parte, que va a estar Luz Mari, también va a estar Fernando, y va a ser una entrevista muy rica, se los prometo que sí. Despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente noche. Hasta la próxima.